Bienvenido, Mandela, bienvenido. Bienvenido, Mandela, bienvenido. Bienvenido nuestro líder, bienvenido. Bienvenido, líder. Nelson Mandela, usted es uno de los hombres más celebrados del planeta. Uno de los más admirados y probablemente de los más conocidos del mundo. I would like to put each and every one of you in my pocket and to return with you to South Africa. Los jóvenes lo admiran porque es la corporización de la emocionante victoria de la justicia sobre la brutalidad, de la esperanza sobre la resignación y la vida sobre la sumisión. En toda la historia, ningún jefe de Estado jamás llevó tan en alto estos valores. Never, never, and never again. ¿Qué otra persona en esta tierra tuvo un conocimiento tan íntimo del significado de la palabra opresión? En Sudáfrica estaba el cimiento de un sistema político racista, el apartheid, el resultado de la ideología de los colonos británicos y holandeses. Por 300 años, a pesar de ser ellos la minoría, pusieron al hombre blanco por encima de los demás. Negros, indios y razas mezcladas, o personas de color. Usted forjó el movimiento que venció el apartheid, pero pagó esa victoria con 27 años de prisión. Cuando fue liberado en febrero de 1990, todo el mundo se regocijó. Solía ser solo un nombre. Ahora todos conocen su aspecto. Nelson Mandela, en nombre de la libertad. Usted nació en 1918 en Transkei, una humilde comunidad granjera en el corazón de Sudáfrica. Su padre era el jefe de un pueblo llamado Mbeso, de la tribu Tembu y la nación Xhosa. Él tenía 4 esposas, cada una con su propia choza, siguiendo la tradición. Su padre no era sumiso. Enfrentó al juez colonial en un caso acerca del ganado. Como consecuencia inmediata perdió todo: su jefatura, sus posesiones y su rango social. Él se volvió granjero y usted, un pastor. Usted tenía 9 años cuando su padre falleció. Sintió que el mundo de la niñez se le escapaba. En honor a su padre, el rey del pueblo de Mqhequezbeni decidió criarlo junto a su propio hijo, que se llamaba Justicia, choza de Nelson Mandela. Atravesó una transformación gradual y completa. Fue educado en la cultura real y se preparó para el liderazgo eventual. En esta tradición, la búsqueda de consenso es la quinta esencia del arte de la política. Usted se destacaría en ese arte en los años siguientes. Lo primero que se debe entender sobre Mandela es que era un aristócrata. Y mucha gente no sigue a Mandela por ser del Congreso Nacional Africano, sino porque es un jefe. Es así. Eso tiene un gran impacto. Tenía 20 años en esta fotografía. Su mirada es seria, su porte es principesco y sus rasgos resueltos. El rey le ofreció un traje de 3 piezas antes de enviarlo a Fort Hare, la única universidad africana que admitía estudiantes negros. Estudió abogacía. Aquí es donde la élite negra recibía su educación, soñando con un mundo mejor, intercambiando ideas políticas, pero por sobre todo, cobrando conciencia de que pertenecían a una comunidad mucho más amplia que sus clanes o grupos étnicos, los no blancos. Un día, en su rol de delegado estudiantil, confrontó directamente a la administración por la mala calidad de la comida que se servía. Fue expulsado poco después. ¿Qué clase de futuro podría tener ahora? El rey estaba indignado. Le ordenó que regresara al pueblo. Ya le había elegido una esposa. Usted le dio una respuesta inimaginable e inaceptable.
Junto con Justicia, el hijo del rey, robaron ganado para pagar los boletos de tren, y allí fue, a descubrir el desconocido reino de la libertad, el amplio mundo, y Johannesburgo. Esta decisión cambiaría la historia. Para vivir, encontró un trabajo como guardia en una mina de oro. Allí descubrió el trato injusto, la discriminación, la explotación y los salarios bajos. En una tierra de abundancia, donde el subsuelo desborda de carbón, oro y diamantes, solo los blancos, que conformaban menos del 20% de la población, recogían las ganancias. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, algunos de ellos estaban listos para apoyar a Hitler. Rápidamente, consiguió una pasantía en una oficina de abogados, donde conoció a su primer amigo blanco. Sidelsky, nuestro jefe, había decidido darle una oportunidad a un negro, lo que era muy poco común en 1942, como imaginarán. En cuanto a la política, el Congreso Nacional Africano le parecía demasiado conveniente para el mundo de los blancos, donde los negros no existían. Así que junto con Walter Sisulu y otros jóvenes, crearon la rama juvenil del Congreso Nacional Africano, un movimiento radical que decía que la lucha debía tener sus raíces en los valores culturales africanos. Esta fue su primera experiencia como activista político. Usted quebró el completo aislamiento del Congreso Nacional Africano y lanzó una campaña de protesta nacional abierta a todos los oponentes del régimen. Esto era insólito. En la campaña de desobediencia civil, reconoce que eso cambió su actitud de una actitud africanista a una actitud no racial. Y fue el comienzo de la formulación del dicho de que Sudáfrica le pertenece a todos los que viven en ella. En Johannesburgo, la ciudad más importante de Sudáfrica, miles de personas de color asistieron a una reunión de protesta convocada por el Congreso Nacional Africano. Es el primer movimiento de una campaña que puede llevar a la desobediencia civil. La desobediencia civil era uno de los métodos que proponíamos. Eso inevitablemente llevó a la resistencia no violenta en la tradición de Mahatma Gandhi. Y por supuesto que aprendimos muchísimo acerca de cómo organizar y reunir fondos en el modo en que Mahatma Gandhi lo hizo. Al igual que Gandhi, usted era abogado. En 1952, abrió una oficina, la primera oficina de abogados negros de Sudáfrica. Desde el lado opuesto de la calle, desafiaba al tribunal de Johannesburgo, donde todos los jueces eran blancos. Aunque era un abogado famoso, no se le permitía sentarse libremente en los lugares públicos. Se habían votado nuevas leyes, dividiendo a la sociedad sudafricana en las llamadas razas y segregándolas. Se unió a docenas de otros movimientos de protesta para redactar el borrador de una Carta de Libertades, propugnando un nuevo régimen democrático y multirracial con el poder en el pueblo. El Partido Comunista Clandestino apoyó la Carta de la Libertad. En medio de la Guerra Fría, eso alcanzaba para que el gobierno arrestara a todos los líderes de la oposición, incluyéndolo a usted, Nelson Mandela. Juicios masivos de traición. La sala usada como tribunal atrajo a grandes multitudes a la apertura de los juicios masivos de traición a Sudáfrica. 152 personas, africanos, indios, mestizos del Cabo y europeos, están acusados de conspirar para derrocar al gobierno y otros delitos. Una multitud, en su mayoría africanos, apoyó a los prisioneros y más tarde hubo disturbios. El juicio siguió por años, hasta que todos finalmente fueron absueltos. Un camarógrafo aficionado captó esta imagen de su exultante rostro luego de oír el veredicto. Estaba hablando con Nelson Mandela dentro del tribunal
y me dijo, Dios mío, ¿ves lo que hay en el auto? Así que miré y era Winnie. Una joven asistente social, su nueva esposa Winnie Mandela, se convertiría gradualmente en el ícono del Congreso Nacional Africano y el símbolo del sufrimiento del pueblo. Sería conocida como la madre de la nación. Juntos tendrían 2 hijos. Aquí estaba su nuevo enemigo, Hendrik Verwoerd, el primer ministro que había ganado las elecciones de 1958 defendiendo el apartheid, el nuevo racismo institucionalizado que intentó disfrazar con términos más amables. Our policy is one which is called by an Afrikaans word apartheid. And I'm afraid that has been misunderstood so often. It could just as easily, and perhaps much better, be described as a policy of good neighborliness, accepting that there are differences between people. En todo momento, usted era obligado a llevar una libreta probando que tenía derecho a estar donde quiera que estuviera. Esta política tuvo como resultado una violencia generalizada. La tragedia era inevitable y tomó el nombre de Sharpeville. Resumen de noticias. Sudáfrica. Las protestas contra las políticas del apartheid del gobierno sudafricano estallaron en una asombrosa violencia en Sharpeville, un asentamiento industrial. Miles se reunieron afuera de una comisaría para protestar contra las nuevas leyes que requerían que todos los africanos llevaran un pase en todo momento. La multitud se negó a dispersarse y comenzaron a apedrear a la policía, que abrió fuego contra la multitud desde detrás de un alambrado. En 2 días de protestas que comenzaron aquí, entre 50 y 100 personas murieron y cientos resultaron heridos. Se hicieron protestas en todo el mundo. Las condiciones que llevaron a la tragedia de Sharpeville continúan sin cambios. En pocas semanas, el paso de la historia se había acelerado. Su partido, el Congreso Nacional Africano, fue proscripto y se declaró un estado de emergencia. En esta situación desesperada, usted recurrió a la clandestinidad. Un periodista británico eventualmente lo halló y usted concedió esta entrevista. The Africans want the franchise on the basis of one man, one vote. They want political independence. We have made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. Now, if Dr. Verwoerd's government doesn't give you the kind of concessions that you want sometime soon, is there any likelihood of violence? Notwithstanding our clear declaration that this campaign is being run on peaceful and non-violent lines, close the chapter as far as our methods of political struggle are concerned. Cuando dice que se cerró el viejo capítulo, obviamente significaba tomar las armas. Su campaña de sabotaje conmocionó al régimen. Abandonó el país en busca de más apoyo militar. Durante la Guerra Fría, Sudáfrica estaba alineada con Occidente y los grupos rebeldes africanos recibieron el apoyo de los regímenes socialistas, la Unión Soviética, Argelia, China, Tanzania y Cuba. Apenas había regresado a Sudáfrica cuando lo arrestaron. Fue acusado de incitación y abandonar el país sin pasaporte. Se presentó en el tribunal con la vestimenta africana tradicional. Decidió defenderse a sí mismo y se convirtió en un discurso muy famoso. ¿Cómo es que yo, como hombre negro, me presento ante un hombre blanco? El fiscal es blanco. El tribunal es blanco. Aquí hay algo que está mal. Lo recuerdo compareciendo ante el tribunal y cómo lo sentenciaban a 5 años de prisión. Era 1962 y estábamos terriblemente molestos. Pero yo pensaba, 5 años no es mucho tiempo. Saldrá antes de los 5 años y la lucha seguirá.
No fueron solo 5 años los que pasaría en prisión, sino 27. No volvería a disfrutar de la libertad hasta cumplir los 71 años. Solo 8 meses después de ser sentenciado, la policía arrestó a toda la conducción clandestina del CNA. Muchos de los documentos que hallaron lo implicaban directamente. Usted y sus amigos del CNA fueron acusados de tramar un golpe de Estado. Su juicio duraría 8 meses. La dictadura esperaba que ese fuera tiempo suficiente para silenciarlo, pero en esos 6 meses, usted se convirtió en una leyenda, Nelson Mandela. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons will live together in harmony and with equal opportunities. If it needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. Cuando el juez dijo de pie para oír su sentencia, se esperaba la pena de muerte. Sin embargo, todo el mundo se había movilizado y el régimen cedió. No fue sentenciado a la horca, sino a prisión perpetua. Usted y 6 de sus camaradas del CNA fueron deportados a la isla Robben, una penitenciaría cercana a las costas de Ciudad del Cabo. La reputación de la isla Robben lo precedía. Eran comunes los informes de malas condiciones y trato inhumano. Los carceleros habían llamado a Mandela y le dijeron, mira, estamos preparados a eximirte del trabajo. Te daremos comida especial, te daremos ropa especial. Y él dijo, no, no quiero ningún trato especial. Soy un preso como todos los demás. Celda de Nelson Mandela. Cuando estás en prisión, virtualmente debes tomar el mando. Porque el arma principal que el Estado utiliza contra el recluso es aislarlo como individuo. Ahora bien, con Gandhi, debías organizar la prisión, debías organizar a los reclusos. Mandela me persuadió de acompañarlo a estudiar africán, el idioma de nuestro opresor. Y usó un argumento interesante, pero yo era un joven necio y le dije, no, jamás. Él me dijo, Mac, tú admitiste que estamos en una larga guerra. Le dije que sí. Y dijo, ahora nosotros somos los generales de nuestro lado. Pero para ganar la guerra, tenemos que comprender cómo piensan los generales del otro lado. Yo le contesté, es cierto. Y dijo, no puedes guiar al enemigo hacia una emboscada si no comprendes cómo piensa el general del otro lado. Y de hecho, como lo dijo él, teníamos que convertir este lugar de castigo en un lugar de aprendizaje, que es exactamente lo que hicimos. Convertimos a la isla Robben en una universidad. Para mediados de los años 70, ya había pasado 13 años en prisión sin esperanzas de ser liberado por el momento. Afuera, el impacto del apartheid empeoraba con severas enfermedades sociales. Los movimientos de oposición radicales estaban echando raíces y violentos disturbios invadían la vida diaria. Los pocos líderes del CNA y el Partido Comunista que no estaban en prisión predicaban por la moderación, pero los jóvenes de los asentamientos no tenían nada que perder. En Soweto, en las afueras de Johannesburgo, la situación explotó. El gobierno, al imponer el lenguaje africano en las escuelas, desató una ola de disturbios por todo el país. En 6 meses, fueron asesinadas 1000 personas,
y casi 6.000 fueron arrestadas en los asentamientos. Would you be prepared to take up a gun and kill someone in order to achieve what you would regard as your freedom? Now I know I can. You would? Now I know I can. In the past I didn't. But when I saw my children mowed down in Soweto in 1976, then I realized that in order to defend that, I would do exactly the same. Los movimientos anti-apartheid de todo el mundo exigían su liberación, Nelson Mandela. El régimen reaccionó con una campaña de desinformación. Para probar que estaba siendo bien tratado, invitaron a periodistas a la isla Robben para desplegarlo ante sus cámaras. En 1982, luego de 18 años en la isla Robben, fue transferido a la prisión Pollsmoor, en las afueras de Ciudad del Cabo, donde las condiciones de vida eran mejores y las visitas más accesibles. En otros países, más y más manifestantes se oponían al régimen del apartheid sudafricano, administrado con mano dura por Peter Willem Botha desde 1978. El mundo entero exigía que fuese liberado y se organizó un boicot económico. El régimen quedó en jaque. I am prepared to release Mr. Mandela if he would say that he rejects violence as a means to reach and to achieve political ends. Por primera vez en 23 años, se les permitió a los sudafricanos oír uno de sus mensajes. Su hija leyó su carta de rechazo en público. My father said, only free men can negotiate. Prisoners cannot enter into contracts. I cannot and will not give any undertaking at a time when I and you, the people, are not free. Your freedom and mine cannot be separated. I will return. Amanda! En octubre de 1986, finalmente comenzaron las negociaciones en secreto. Con casi 23 años en prisión, estaba seguro de tener todas las cartas. Nuevamente se negó a renunciar a la lucha armada. Cuando habló sobre la lucha armada, y esa es la parte crucial de la primera reunión, claramente indicó, no les impongamos nosotros a ustedes, ni ustedes a nosotros, precondiciones antes de empezar a hablar. Porque si hacen eso, nunca comenzaremos a hablar. El gobierno aceptó sus términos. Neil Barnard se reunió con usted 46 veces antes de que fuera liberado. Sí, 46 veces, para que el régimen estuviera seguro de que ya no era el radical de los años 50. 46 veces para negociar la transición a la democracia. Las charlas se estaban volviendo más serias. El 5 de julio de 1989, fue recibido en secreto por el presidente de Sudáfrica. Apenas habían comenzado las negociaciones de alto nivel cuando Botha, críticamente enfermo, fue reemplazado como jefe de Estado por Frederick de Klerk, un político avesado que había estado en la jefatura en muchas ocasiones. Luego, una primera señal de cambio. A 30.000 manifestantes se les permitió marchar pacíficamente en Ciudad del Cabo, por primera vez. Hey, Mr. de Klerk. You have lost. You have already lost. They try to make us one color purple. We say we are the rainbow people. We are the new people of a new South Africa. Unas pocas semanas después, con su consentimiento,
Sus compañeros de lucha fueron liberados después de 26 años de prisión. Hola, ¿cómo estás? Qué alegría verte. 2 meses después, regresó a la oficina del presidente. El presidente de Klerk lo estaba esperando. We steered away that evening from discussing anything of substance. We were just feeling each other out. The picture which came across to me was that he was not a bitter man, which is remarkable. His lack of bitterness is one of the most remarkable things about Mandela. Volvió a su jaula de oro sin haber cedido una cuestión crucial: el completo desmantelamiento del apartheid. Sin eso, las negociaciones eran inútiles. De Klerk era lo suficientemente pragmático para comprender que no podía resistirse a la corriente de la historia. The prohibition of the African National Congress, the Pan-Africanist Congress, the South African Communist Party, and a number of subsidiary organizations is being rescinded. Orden, orden. People serving prison sentences merely because they were members of one of these organizations, or because they committed another offense which was merely an offense because a prohibition of one of the organizations was in force, will be identified and released. La libertad estaba al alcance de la mano. Usted tenía 71 años y la responsabilidad del futuro de Sudáfrica descansaba sobre sus hombros. Unas horas después, it is our belief that the future of our country can only be determined by a body which is democratically elected on a non-racial basis. Mr. de Klerk himself is a man of integrity. Mandela dijo que el señor de Klerk era un hombre de integridad. Hasta la fecha me burlo de él por eso. Le digo, ¿cómo pudiste decir algo así? Es el maldito enemigo. Él representa a los racistas. Pero me enseñó una cosa en esa declaración, y es que ahora estábamos entrando en negociaciones. Y no importa cuán implacable seas como enemigo, debes mostrar que crees en la integridad del otro hombre. Si es que vas a negociar. 13 de febrero de 1990. 2 días después, cientos de miles de habitantes de Soweto, su asentamiento de Johannesburgo, celebraron su regreso. Los últimos 27 años solo habían conocido su nombre. En solo un momento descubrirían su rostro. We must clearly demonstrate our goodwill to our white compatriots and convince them by our conduct and arguments that a South Africa without apartheid will be a better home for all. The ANC will pursue the armed struggle against the government as long as the violence of apartheid continues. Al llegar a su hogar en Soweto, fue recibido por Walter Sisulu y Ahmed Kathrada. Pero estos momentos de felicidad no podían ocultar las tragedias personales. Winnie y él salieron tomados de la mano. Claro que lo triste es que su matrimonio se había terminado, con lo que había soñado volver con ella. Creo que la gente no comprende cuánto dolor personal hubo en eso para él. Usted fue un pararrayos del odio de un ala de extrema derecha que no ocultaba su fascinación con la ideología nazi. A la vez, la violencia se esparcía como un incendio por su país, como ira contenida por mucho tiempo, como si su liberación fuera una licencia para cualquier exceso.
Su país iba en camino a la guerra civil. Y lo único que tenía para detenerlo eran palabras. My message to those of you involved in this battle of brother against brother is this. Take your guns, your knives, and your pangas and throw them into the sea. Pasaron varios meses antes de que el gobierno retomara las negociaciones sobre la transición a la democracia. Todo era digno de discusión. No hay una postura dura y rígida. Claro que lo básico son los principios, tu dignidad humana, el derecho total al sufragio. Eso es básico, no se puede ceder en eso. Otras cosas son negociables. El gobierno exigía que renunciara a la violencia. Usted se negó, dirigiéndose a la comunidad africana en su idioma. Esto tuvo un tremendo atractivo mediático. Lange gemeenschap, insluitende de Afrikaners, niks te vrees het van de ANC nie. De samenstelling van de afvaardiging van de ANC. Estaba en medio de las negociaciones cuando otra ola de sangre barrió con el país. Los extremistas perdieron el control y la historia parecía estar dirigiéndose a la ruina. Los defensores del uso de la fuerza esperaban que reaccionara ante la violencia con más violencia. Esto les hubiera dado un pretexto para mantener el apartheid. We do not see why so many people should have been killed when the government has got a very strong, efficient, and well-equipped army and police force. And we are very critical of the way the government is handling the matter. Su negación a ceder a la violencia impresionó a muchos, reforzando a sus aliados de todo el mundo. Era recibido en todos lados como jefe de Estado. Su coraje era admirado y era reverenciado como ícono. Las negociaciones se retomaron. Se encontraba más fuerte que nunca y aún no había renunciado a la violencia, una postura inaceptable para el presidente de Klerk. We will have a party with a pen in the one hand and claiming the right to still have arms in the other hand. And that, in essence, cannot be conducive to a really peaceful process and to real negotiation. I am gravely concerned about the behavior of Mr. de Klerk today. Even the head of an illegitimate, discredited minority regime as his has certain moral standards to uphold. Mi idea es que ese día la balanza del poder finalmente se inclinó, sin ninguna duda. Ni antes ni después, ese día en público, Mandela finalmente le mostró al mundo que no iban a ser sometidos. Su país estaba en una situación límite. La extrema derecha, cada vez más ruidosa, amenazaba con detener la transición a la democracia. Su última carta. Organizó un referéndum para continuar las negociaciones con el CNA. Por última vez, solo los blancos tenían permitido votar. El sí tuvo una victoria aplastante, con el 68% de los votos. Today will be written up in our history as one of the most fundamental turning point days in the history of South Africa.
Today we have closed the book on apartheid. En los años que siguieron a su liberación, mientras trabajaba por la reconciliación, la violencia política en Sudáfrica resurgió. Esta vez se le oponía gente negra. Hombres de Inkatha, el partido Zulu, que representaba a una gran nación de Sudáfrica, pero una minoría dentro del CNA. Su líder, Buthelezi, estaba decidido a evitar que liderara el país a toda costa, incluso si significaba provocar una guerra con el CNA. Miles de muertes le seguirían. Buthelezi de Inkatha trabajaba con el gobierno del apartheid. Habían entrenado a su gente con el gobierno sudafricano para participar de la violencia. Así que había tensión, había mucha tensión. En una impresionante demostración de fuerza, organizó huelgas masivas, cerrando negocios de la ciudad. Millones de personas asistieron a sus mitines no violentos. Su fe en usted era más fuerte que nunca. Fuimos a la mesa de negociaciones y dijimos, pongamos una fecha de elecciones, el 27 de abril de 1994. Y en la negociación me dijeron, no nos pusimos de acuerdo. Nosotros respondimos, si no lo hacemos, habrá una explosión en nuestro país. Tenemos que hacernos responsables. Concluyamos las negociaciones. Y así lo hicimos. Unos meses antes de las elecciones, usted y Frédéric de Klerk recibieron en conjunto el Premio Nobel de la Paz. Ahora nada podía dificultar el proceso democrático. 10 de mayo de 1994, Casa de Gobierno, Pretoria. Con más del 60% de los votos, usted se convirtió en el primer presidente de una nación sudafricana democrática y multirracial. Este fue el logro de la lucha de su vida. Jamás Sudáfrica había recibido a tantos jefes de Estado. Todos hicieron el viaje como tributo a su victoria. Un símbolo de los débiles por sobre los poderosos, del derecho sobre la fuerza y de la esperanza por sobre la resignación. I, Nelson Rolihlahla Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa. So help me God. And never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Sorprendió a todos cuando anunció la composición de su gabinete. Fiel a su propia estrategia, dio una posición alta a cada uno de sus enemigos, lo que es mejor para vigilarlos. Estaban todos presentes. De Klerk como vicepresidente, el jefe Zulu Buthelezi como ministro de Asuntos Internos. Incluso Pik Botha, ex ministro exterior del régimen del apartheid, fue designado ministro de Asuntos Minerales y de Energía. Como todo buen estratega, siempre sorprendía a la gente desprevenida. Aquí está en 1995 en Johannesburgo, en la final de la Copa Mundial de Rugby, Sudáfrica contra Nueva Zelanda. Fue una decisión que tomó él. Les mostraré que al usar esta camiseta, que más allá del hecho de que soy negro y el rugby sea un deporte del apartheid, un ex deporte del apartheid, lo apoyaré. Y creo que eso cambió a mucha gente y lo que sentían por él. I walked onto the stage to collect the trophy from Mr. Mandela. He stuck out his hand and he said to me, Francois, thank you very much for what you have done for this country. And I said to him, no, Mr. President, thank you very much for what you've done for this country. Algunos dicen que ese fue el día en que una nueva Sudáfrica multirracial finalmente nació. Su deseo de reconciliación fue más allá de las usuales fronteras de los tribunales. En 1996 creó la Comisión de Verdad y Reconciliación y puso a cargo a Desmond Tutu. Durante 2 años, miles de víctimas dialogaron con sus torturadores.
En el método del helicóptero, te ponían un palo detrás de las rodillas y te colgaban boca abajo. Cuando esto sucedía, te asfixiaban. La Comisión de Verdad y Reconciliación no tenía tabúes. También hacía justicia con las víctimas de los crímenes cometidos por grupos anti-apartheid, incluyendo el brazo armado del CNA que usted había creado. Ella llevaba un saco largo y azul. ¿Lo recuerdas? Tú le disparaste. Quiero oír de cada uno de ustedes, mientras me miran a la cara, que lamentan lo que hicieron. Una vez que la reconciliación nacional le dio el toque final a su trabajo, al otorgarle a su país una de las constituciones más democráticas del mundo. Finalmente podía ocuparse solo de su propia felicidad. En su 80º cumpleaños, estuvo rodeado de una multitud de niños, como para compensar todos esos años perdidos en la cárcel en los que no pudo ver crecer a sus propios hijos. Ese día fue distinto a todos los demás. Lleno de dicha y serenidad, se casó con Graça Machel, la viuda del expresidente de Mozambique. ...26 de marzo de 1999. En este momento, anunciaba que no se postularía para un segundo mandato como presidente, y luego se retiró de la vida pública. Each historical period defines the specific challenges of national progress and leadership. And no man is democracy the defining. The long walk continues. Él es una combinación de muchas cosas. Es un campesino, es un aristócrata, un demócrata. No puedes ponerlo en una caja. Es una combinación de muchas cosas. Pero lo que él le insiste a todos es que no es un santo. El líder de la manada. Nuevo episodio, próximo jueves a las 9 por